A ver, pensemos en esto. Cada archivo que tenemos, ya sea en la compu, en el celular, tiene como una identidad secreta. Hoy justamente vamos a meternos de lleno a desentrañar esa información oculta, esa que le da a todo lo digital su verdadero significado, su contexto y quizás lo más importante, su credibilidad. O sea, ¿cuál es la historia que de verdad nos cuenta un archivo? Más allá de lo que se ve así a simple vista en la pantalla. Porque resulta que cada documento, no importa si es un PDF sencillito o una foto, tiene una especie de vida secreta. Y bueno, hoy la vamos a descubrir. A ver, arranquemos por algo que seguro todos conocemos. La típica ventanita de propiedades de un archivo, ¿no? Vemos el nombre, cuánto pesa, cuándo se creó. Son datos básicos, claro que sí. Pero créanme, esto es apenas la punta del iceberg. Bueno, toda esa información tiene un nombre. Se llaman metadatos. La definición del libro de texto es súper simple. Datos sobre datos. Para que nos hagamos una idea, es como la etiqueta que viene en un producto, la que nos dice qué hay adentro del paquete y de qué está hecho. Pero, ojo, esa definición tan simple se queda un poco corta. Hay una norma internacional, la ISO 15489, que lleva esto a un nivel completamente diferente. Según esta norma, los metadatos no solo describen el documento en sí, sino también todo su contexto, su estructura y, muy importante, cómo se ha gestionado a lo largo del tiempo. Y es aquí donde la cosa se pone mucho más interesante. Miren, un ejemplo perfecto de cómo funcionan lo tenemos en el código de cualquier página de Internet. Los metadatos, digamos que viven detrás de cámaras en el código que no vemos. Esas etiquetas que dicen meta le están diciendo a los buscadores quién es el autor, de qué trata la página, cuáles son las palabras clave. Como usuarios no las vemos, pero son absolutamente cruciales para que, por ejemplo, los buscadores encuentren y entiendan esa página. Y con esto llegamos a un punto clave fundamental. La información básica, como el tamaño del archivo o la fecha en que se creó, es útil, claro, pero detengámonos un segundo a pensar en lo que no nos dice. ¿Acaso nos dice si podemos confiar en ese contenido? ¿O para qué se creó en primer lugar? ¿Nos asegura que es una prueba auténtica de algo que de verdad pasó? La respuesta a todo esto es un no, así, rotundo. Entonces, esa es la pregunta del millón, ¿no? Si esos datos básicos no son suficientes, ¿qué se necesita para que un documento digital sea de verdad confiable? No solo hoy, sino a lo largo del tiempo. Y aquí es donde entra en juego un concepto que es clave. El valor probatorio. Para la gente que se dedica a esto, los profesionales de la gestión documental, esto es como el santo grial. El objetivo ya no es solo guardar información y ya. Se trata de garantizar que ese documento pueda servir como una evidencia, una prueba fiable de que algo se hizo o se decidió. Fíjense qué importante. El punto crucial es que el objetivo cambia por completo. Ya no estamos hablando de ponerle etiquetas a los documentos solo para encontrarlos más rápido, como si fueran libros en una biblioteca. No, no. Lo que se está haciendo es construir un caso sólido para su credibilidad. Y los metadatos son, precisamente, los cimientos de esa credibilidad. Y aquí hay que hacer una distinción que es vital. A ver, un documento puede ser auténtico. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que dice ser? Por ejemplo, un permiso de construcción genuino creado por la persona que debía en la fecha correcta. Pero, ¿y si ese permiso se emitió gracias a un soborno en un proceso corrupto? ¿Sigue siendo un reflejo veraz de lo que debería haber pasado? Pues claro que no. Y esta es la lección. Que algo sea auténtico no garantiza que sea fiable. Justamente para lograr esa fiabilidad y para que un documento de verdad tenga valor como prueba, necesitamos mucho más que datos sueltos por ahí. Lo que se necesita es capturar el contexto completo, todo el entorno en el que ese documento nació y existió. En otras palabras, necesitamos capturar su universo entero. Ok, entonces, vamos a desglosar ese universo. El primer elemento, el centro de todo, es por supuesto el documento en sí. Este es el qué. Hablamos de su contenido y su estructura, que tienen que permanecer fijos, sin cambios, para que podamos confiar en él. Pero claro, un documento no aparece de la nada. El segundo elemento es el agente, o sea, el quién. Y esto incluye a todas las personas, los equipos de trabajo, las organizaciones enteras que lo crearon, lo revisaron,
lo aprobaron, en fin, todos los que tuvieron algo que ver con él. Bien, ¿y para qué lo crearon? Esa es la tercera pieza del rompecabezas, la actividad. El por qué. Esto se refiere al proceso de negocio, a la transacción, a la función para la cual el documento sirve de prueba. Es simple. Un contrato es la evidencia de un acuerdo, una factura, la evidencia de una venta. Y por último, el cuarto elemento. Todo esto no pasa en el vacío, sucede dentro de un marco. A esto se le llama el mandato, o para que se entienda mejor, las reglas del juego. Hablamos de las leyes, las políticas de la empresa, las regulaciones que dicen cómo se tiene que hacer esa actividad y, por lo tanto, cómo se debe crear y manejar ese documento. Y ahí lo tenemos, estos cuatro elementos juntos, el qué, el quién, el por qué y las reglas, forman ese universo contextual del que hablábamos. Ahora, la pregunta que seguramente muchos se hacen es, ¿cómo se las arreglan las grandes organizaciones para gestionar toda esta complejidad y encima de manera consistente? Parece una locura, ¿no? Bueno, la respuesta tiene una palabra: estandarización. Y aquí es donde aparece la norma clave en todo este asunto, la ISO 23081. Ojo, no hay que pensar en ella como un manual con reglas súper estrictas. Es más bien un marco de trabajo, un conjunto de principios. Pensemos en ella como la guía, el mapa, que ayuda a las organizaciones a organizar todo este universo de metadatos de una forma que tenga lógica y que funcione a largo plazo. Y si le echamos un vistazo a sus objetivos, nos damos cuenta de que atacan de frente los problemas de los que hemos estado hablando. Buscan identificar, autentificar y, sobre todo, contextualizar los documentos. Quieren documentar quién hizo qué y bajo qué procesos. Y el gran objetivo final, que los documentos sirvan como evidencia sólida y fiable. Ahora es bueno saber que hay diferentes maneras de abordar esto. Mientras que la ISO 23081 nos da el marco conceptual, los principios, el qué y el por qué de los metadatos, existen otras especificaciones como una europea llamada MOREC 2, que se enfocan más en lo práctico. Definen los requisitos que debe tener un software para poder cumplir con esos principios. Digamos que una te da la filosofía y la otra te da las instrucciones para construir la máquina. Son al final dos caras de la misma moneda. Así que, en resumen, el viaje es claro. Pasamos de esa idea tan básica de datos sobre datos a una filosofía mucho más inteligente y potente, que se puede resumir en una frase: crear una vez, usar muchas veces. La idea es súper poderosa. Toda esa información de contexto que se captura una sola vez al principio se puede y se debe reutilizar en un montón de sistemas diferentes. Y al hacer eso, se va tejiendo una red de confianza que es sólida y además eficiente. Al final de cuentas, esto va mucho más allá de ser un tema técnico solo para especialistas. Los metadatos de gestión documental, cuando se hacen bien, son en esencia el andamiaje invisible, la estructura que sostiene toda la confianza que depositamos en el mundo digital. Así que, la próxima vez que estemos guardando un archivo, cualquiera que sea, quizás valga la pena detenerse un segundo y preguntarse, más allá de lo que dice el documento, ¿qué historia está contando todo su contexto? ¿Es una historia completa? ¿Es fiable? Y sobre todo, ¿es una historia que va a perdurar en el tiempo?